Estamos llegando al final de nuestras reflexiones de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol, quien está cerca de su partida, ha querido dejar un legado y testamento a su amado hijo Timoteo, pero no solo a él, sino también a todos nosotros. El primer día el énfasis fue: no te avergüences, sino que vive la universidad avivando el llamado, sufriendo por el evangelio y practicando la verdad. El segundo día el llamado fue: ante la dura oposición, vive siguiendo la verdad, huyendo de la mentira y con una actitud de siervo. El tercer día ayer era: vive la universidad siendo discipulado, viviendo en comunidad y confiando en la Escritura. Hoy llegamos a nuestro cuarto texto, 2 Timoteo 4, del 1 al 8. El texto tiene dos secciones, del 1 al 5, que define el encargo a Timoteo, y del 6 al 8, donde Pablo habla de sí mismo y de su partida. Al mirar toda la sección, observamos no estoy seguro si es un tipo de quiasmo. En el verso 1 y verso 8 se habla de una dimensión de la segunda venida, de la escatología, tanto en el 1 como en el 8. En el 2 y en el 7 se describe el trabajo primero de Timoteo, pero también de Pablo. Hay un contraste entre el trabajo de uno y de otro. Y asimismo en el verso 4, 5 y verso 6 tenemos otro contraste entre Timoteo y Pablo, quien va de salida. Pareciera que se nos presenta una transición de liderazgo, definiendo bien la tarea y poniendo el marco de referencia de esa tarea. Por esta razón, esta mañana el desafío es: vive la universidad con una mente cristiana, caminando con Jesús, sirviendo a Jesús y esperando en Jesús. Para lograr esto, presentaré en primer lugar la mente cristiana, la cosmovisión cristiana. Luego trabajaré 3 verdades y 3 imágenes del apóstol que presenta, y al final me enfocaré en los 3 encargos finales. Vive la universidad con una mente cristiana. En estos versos, el lenguaje del solemne encargo, verso 1, en presencia de Dios y de Cristo, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, tiene claras afinidades con 1 Timoteo 6:13, y me gustaría que lo leyéramos. Está, creo que en la presentación. Eso es, empieza desde el 11. Dice, si tienen Biblia o pueden ir leyendo: tú en cambio, Timoteo, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo. ¿Quién es Dios? Es el cual da vida a todas las cosas. Y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único, bendito, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Si se dan cuenta, hay muchas similitudes en el lenguaje, en la descripción, que en el verso 1 dice: te encargo delante de Dios, de Cristo, quien juzgará y quien ha de venir, pero acá en la primera carta como que lo desarrolla quién es cada uno. El encargo solemne de predicar la palabra, el apóstol nos propone un marco de referencia donde aparece la creación, la redención y la consumación con su juicio y manifestación. Además, Pablo, cuando nos habla de su propia partida en 4:8, dice: por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Esto es, la base del encargo es cuádruple:
te encargo delante de Dios. ¿Quién es Dios? Es quien creó todas las cosas, el creador de todas las cosas. Delante de Cristo, quien nos ha redimido y de quien tenemos promesa de vida eterna. Quien además vendrá en su reino eterno como Rey y Señor, soberano, para juzgar a los vivos y a los muertos. Predica la palabra. Cristo Jesús, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Si se dan cuenta, hay una dimensión habla del Dios creador, de Cristo que nos redime y del final, la consumación. Es lo que conocemos en Compa como la cosmovisión cristiana. Creación, bueno, en la cosmovisión vemos creación y luego ¿qué? Caída y luego redención y luego consumación. Alguien puede decir, aquí no está la caída, y es cierto, no está la caída mencionada, pero pudiera ser que algunos quieran elujurar que, bueno, el verso 3 y 4, cuando habla de los falsos, de los malos, de la mentira, se pueda referir. Pero el contexto de la predicación es la cosmovisión cristiana. Esta terminología de que juzgará a los vivos y a los muertos pronto se convirtió en una fórmula, un tipo de credo en los primeros siglos. Se basó en la convicción de que el que apareció una vez para salvar, aparecerá por segunda vez para completar esa salvación y para el juicio. Así que juzgará tanto a los que están vivos como a aquellos cuya muerte los ha procedido y serán resucitados para su juicio. Ahora, para nosotros pudiera ser que juicio suena como que, uy, qué mello. Pero juicio en el contexto de los que están siendo perseguidos, en el contexto de donde está escribiendo Pablo, es buenas noticias. Juicio, Dios va a juzgar, o sea, en el reino de Dios, en la consumación final, no hay impunidad. Quien ha hecho lo malo, pagará, tendrá su merecido. Esto es buena noticia. A los cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo oprimidos, se les dice, el Señor va a juzgar. En ese sentido, la proclamación del Evangelio en la universidad tiene un marco de referencia de la cosmovisión cristiana o la mente cristiana. El primer día hablé de la importancia de la vida devocional, el segundo del estudio bíblico, el tercero la importancia de la comunidad y el discipulado. Y en este último día quiero enfatizar la importancia de desarrollar una mente cristiana, la importancia de conocer la cosmovisión cristiana y de esta manera cultivar la mente de Cristo. Nuestra proclamación considera que toda la creación es creación de Dios. Esto es cuando vamos a la universidad a hacer misión, consideramos la creación, la universidad y todo lo creado como el mundo de Dios. Y por eso nos involucramos en proyectos del cuidado de la creación en la universidad, en proyectos de justicia dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque apuntan a la creación y a la dignidad del hombre, que es creación de Dios. No es accidente biológico, no es accidente cosmológico, es la creación de Dios. Pero en segundo lugar, ante la caída, proclamamos la redención, el perdón y la reconciliación en Cristo, con Dios y entre los seres humanos. Entonces, al predicar a Cristo, estamos reconociendo que tenemos que reconstruir nuestra relación con Dios, pero también reconstruir nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Y entonces, cuando observamos que en la universidad hay violencia hacia la mujer, hay abuso, y el grupo decide que se va a involucrar para erradicar, para combatir, para denunciar esta violencia, está trabajando a favor del reino de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, ¿por qué? Porque estamos reconciliando, porque esto es una distorsión de la caída del ser humano. Pero no solo eso, asimismo el Espíritu Santo forma una comunidad para trabajar a favor del reino presente y venidero. Esto es, predicamos la palabra de Dios en el contexto de la universidad, una palabra que se preocupa por la creación,
por las injusticias de nuestro mundo y procura la paz con Dios y con los seres humanos. Es imprescindible que todos los estudiantes de Compa desarrollen una mente cristiana. Amén. En el 2006 estuve con la familia en Vancouver y me tocó estar en el 80 aniversario de un escritor teólogo que se llama J.I. Packer o James Packer, que tiene un libro que se llama Conociendo a Dios. Él cumplía 80 años y tenía su pastel de 80 años con 80 velitas, imagínense, y le invitaron a dar una meditación. Y la meditación de Packer fue Terminando Bien, basada en Timoteo 4, del 6 al 8. Fue en el 2006, en esos días estaba la transición de Lindsey Brown. Él me visitó, el anterior líder a nivel global de IFES. Compartí con él esta reflexión y me ha acompañado. Hace unos meses que estuve en una reunión con Daniel Bordoné de su transición del grupo de soporte del secretario general, me pidieron compartir un devocional y también compartí este devocional de Packer, de cómo terminar bien. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es fruto de esta reflexión de Packer y algunos otros elementos que he incluido. Él nos comenta que en el texto hay 3 verdades y 3 imágenes. Muy bien, mira, estamos bien en sintonía, gracias. 3 verdades. Número 1, la siguiente. Número 1. Pablo dice y afirma: la muerte viene, es segura. El tiempo de mi partida ha llegado. El Señor ha puesto tiempo a mi morada y el final viene para cada uno de nosotros. La muerte es la certeza de la cuna. Cuando nacemos, lo más seguro que nos va a pasar en esta vida es que vamos a morir. La cultura quiere ignorar o minimizar la muerte. Un autor alemán, Mullmann, en su libro La venida de Dios, comenta que la sociedad ha renunciado a entender la muerte, ya que no la puede meter a un laboratorio, no la puede experimentar, y por eso ha preferido callar. La universidad y la sociedad ha decidido decir: no sabemos nada de la muerte. En el campo religioso tenemos el mayor fraude, porque para algunos la vida aquí es preparación para el más allá, negando la vida y al Dios de la vida. En tercer lugar, la sociedad individualista piensa que todo se acaba con su muerte. No le interesan los antepasados, ni le interesan los hijos, lo que viene en el futuro. Esto en una sociedad individualista preocupa mi muerte. Es una postura muy narcisista. Me muero yo y ¿qué? O sea, no tengo liga con el pasado ni liga con el futuro. También la muerte se ha privatizado. Se ha quitado la muerte del debate público. No se habla. Vamos a entender la muerte. Vamos a hacer en nuestra universidad un estudio sobre la muerte, desde el punto de vista social, desde el punto de vista químico, biológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la familia. Simplemente la muerte no existe en el análisis universitario. Negar el suceso de la muerte es idolatría a la vida. El acto de morir revela lo absurdo o significativo que fue nuestra vida. O sea, cómo morimos refleja cómo hemos vivido. Y así enfrenta el apóstol Pablo. Dice: el tiempo de mi partida está cerca, viene la muerte, está a la puerta, está tocando. Pero ¿saben qué? Yo he vivido bien mi vida. Estoy pleno, estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque he peleado, he hecho esto, he hecho el otro. Entonces, la primera verdad que no podemos ignorar es que todos vamos a morir. Aún los que se sienten muy poderosos, aún los que creen eternos. No, todos vamos a morir. La segunda verdad: Jesús nos acompaña
siempre. Vivimos en la presencia de Dios y de Cristo. En términos de Mateo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En nuestro capítulo 4, en el verso 1 dice, en presencia de Dios y de Cristo. 8 también lo menciona, pero vean el 16 y el 18. Si alguien tiene por ahí Biblia, búsquenlo. 4 se los voy a leer. Dice, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos, ¿qué? Me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Fíjense, ya alguien que está satisfecho con la vida y que está a punto de morir, no anda de amargado. No, hombre, esos que me abandonaron, ¿no? Que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fue librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es Jesús. Pablo tiene una conciencia de que él camina con Jesús. Jesús está presente en su vida. Aunque todo mundo le abandone, ahí está Jesús. Y número 3, la tercera verdad. Miren, les puse como 1. La tercera verdad es, la salvación empieza ahora, pero continúa y viene por delante. Esto es, lo que hemos vivido de la salvación no es la totalidad de la salvación. Hay vida plena, pero todavía se va a poner mejor. Hay muchas alusiones en la carta que aquel día el Señor viene para juzgar y completar su obra. Esto es, la vida no se acaba aquí. Jesús viene en su gloria y se manifestará trayendo un reino de justicia y verdad. Estas son las 3 verdades del apóstol. La muerte real y viene, Jesús nos acompaña, y la salvación que ya vivimos aquí todavía tiene otra parte que viene por delante. Ahora, estas 3 verdades, ¿qué implica para el apóstol Pablo? ¿Cómo vive a la luz de estas 3 verdades? Y entonces tenemos las 3 imágenes. Bien, ven, las 3 imágenes. Y la número 1, si nos quieres poner. El apóstol nos comparte 3 imágenes de cómo ha vivido a la luz de estas 3 verdades. Como soldado, atleta y como un guardia o guardador. En el capítulo 2 había encomendado a Timoteo que sufra como buen soldado, como atleta y como labrador. Ahora nuevamente usa algunas de estas metáforas, pero las aplica a sí mismo en la recta final de su vida. Pablo vive como soldado. He peleado la buena batalla. La misión cristiana que incluye nuestra proclamación requiere enfoque y obediencia. Entonces, el apóstol Pablo se ve a sí mismo como un soldado. He peleado la buena batalla. Pero también Pablo vive como atleta. He acabado la carrera. El énfasis de la misión es que requiere esfuerzo, dedicación y, como decía el capítulo 2, respetar las reglas del juego. Número 3. Pablo vive como alguien que guarda los valores o el buen depósito. Guarda los valores de Dios o el buen depósito. Ha guardado la fe. El énfasis es la perseverancia y la paciencia. Entonces, el apóstol nos presenta 3 verdades y a la luz de estas 3 verdades, 3 imágenes de cómo ha vivido él. Como soldado, como atleta y como alguien que guarda. Al final tenemos 3 encargos para Timoteo y para nosotros. 3 encargos finales. Si quieres poner nada más el 1, hasta ahí. El encargo de Pablo a Timoteo y a cada uno de nosotros, y es el encargo de Dios. Vive la universidad
caminando con Jesús. Pablo conoció a Jesús y aprendió a caminar con Él. Él sabía que Jesús estaba presente en cada momento de su vida. Cultivó una relación profunda con Él y ahora desea que Timoteo, antes que nada, aprenda a caminar con Jesús. Este es el encargo de alguien que está a punto de morir y nos comparte lo esencial de la vida. Nos recuerda a Jesús y sus discípulos. Cuando Jesús llama a sus discípulos para la misión, dice la Biblia que los llamó para que estuvieran con Él. Uno de los grandes errores cuando leemos la famosa Gran Comisión en su versión de Mateo, Marcos o aún la de Lucas y Juan, es que hacemos énfasis en el mandamiento: ve y predica, ve y haz esto. Pero antes que el mandamiento está la relación. No tiene sentido que yo les diga vayan a predicar si no hemos aprendido a caminar con Jesús. La predicación es fruto de nuestro caminar con Jesús. Él está presente, Él está en la universidad, Él está en las tareas, Él está en los exámenes, a veces hasta está en las células o cuando evangeliza, pero de que está, está. Aprende a caminar con Jesús. Crece en esa relación de amistad con Él, en esa relación donde cada vez le vas a conocer mejor. Yo les aseguro, toda la vida no es suficiente para conocer a Jesús. Cuando te casas, empiezas a preguntarle a Jesús: Jesús, ¿qué onda con el matrimonio? ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Tienes hijos? Y dices: oye, Dios, está bien difícil eso de tener hijos. ¿Cómo le haces tú? Y luego llegan los nietos, ya como que se pone mejor que otros tengan sus broncas con los hijos, ¿verdad? Pero ya cuando uno está con los nietos, pues el cuerpo empieza a debilitarse. Señor, oye, ¿cómo le hace uno cuando enfrenta que el cuerpo se va reduciendo, la fuerza física, emocional, y se va, entra esa crisis? Y uno vuelve a buscar a Dios y vuelve a leer la Biblia. Dios, háblame. ¿Y sabes qué? Dios habla. O sea, en cada etapa de nuestra vida vamos conociendo y descubriendo quién es Jesús. Este es el primer encargo y es el encargo para cada uno de nosotros en este último día. Ahora que regresemos a nuestras casas, universidades, si tú solo aprendes a caminar con Jesús, ¿qué te dijeron en el campamento? Talleres, pláticas, libros. Mira, me dijeron que aprenda a caminar con Jesús, que tenga mi tiempo devocional, que lea, que ore. O sea, si aprendes a caminar con Jesús, estamos felices, estamos del otro lado. Pero el segundo encargo de Pablo a Timoteo es: vive la universidad sirviendo a Jesús. Aquí la palabra más original era trabajando para Jesús. Porque ya saben que a los gringos les gusta poner la misma letra, las 3 W, walking, working y waiting o watching, algo así. Entonces, pero yo preferí sirviendo en vez de trabajando. Y aquí tiene que ver con todo el encargo solemne: predica a tiempo y fuera de tiempo. Siempre, en todo momento. No necesariamente vas a ocupar palabras, pero predica a tiempo y fuera de tiempo. Evangeliza, exhorta, corrige y cumple tu llamado como líder de compa. Pablo nos invita a unirnos al trabajo que Dios está haciendo en nuestra generación. El trabajo no empieza con nosotros, ya Dios empezó obrando en el corazón de los compañeros y compañeras. Cuando vamos a la universidad, no es que ahora sí llegó la salvación a esta escuela. Todo el mundo me estaba esperando. No, un poquito de humildad. Ya Dios está trabajando. Y nos unimos, con compa o sin compa. Dios está trabajando. Haya líder de compa o no haya líder de compa, ya Dios está trabajando.
Pero nuestro llamado es unirnos a ese trabajo que Dios está haciendo. Servir en la universidad significará estar enfocado, obediente como un soldado, requerirá fuerzas como el atleta y ser perseverante y fiel a la sana enseñanza. Ahora, nuestra prédica del Evangelio, debemos de tener cuidado que no estamos haciendo proselitismo, ni estamos pensando en términos religiosos, como si fuera de una secta. No, por favor, no se trata de eso. Algunos de los cantos, o sea, creemos que si las personas conocen a Dios, nuestro mundo será mejor. ¿Lo creemos? He investigado, he andado, he paseado. ¿Cuál es la mejor propuesta? Si es esta, si es el otro, ¿cuál es la mejor propuesta? Y hemos llegado a la conclusión de quien se encuentra con Dios, se encuentra con la vida, se encuentra con la verdad, se encuentra con la paz y puede construir un mundo mejor en su familia, en su trabajo y en todo ámbito. No estoy hablando de membresía de la iglesia. Obviamente esperamos que se una al cuerpo de Cristo para que sea parte de esta dimensión. Pero cuando predicamos, nuestra meta es que creemos y afirmamos que México será mejor si los universitarios conocen del Evangelio. Y la violencia y la corrupción será erradicada. Nuevas esferas de conocimiento que dignifiquen la vida, que dignifiquen el mundo académico, que traigan propuestas de solución. Entonces, cuando estamos predicando el Evangelio, esa es nuestra meta final, el reino de Dios. Y entonces, cuando empezamos a mirar, y esta es la tercera invitación de Pablo a Timoteo, número 3. Vive la universidad esperando en Jesús. Sé prudente en todas las circunstancias y soporta los sufrimientos. Mira hacia delante con esperanza. ¿Por qué? Porque Dios actúa y actuará. Dios hace las cosas nuevas. Él es el Dios que viene. En Apocalipsis 1:4 leemos que Dios es el que es, el que era, y todo mundo pensaría en el pensamiento filosófico el que será. Es el que es, el que era, presente, pasado y futuro, el que será. Pero no dice que es el que será, porque el futuro de Dios es diferente. Dice que Dios es el que es, el que era y el que ha de venir. Dios no es el que será, sino el que viene. Él viene para hacer todas las cosas nuevas y vendrá para terminar su obra. Ya vino una vez, viene a través del Espíritu y vendrá nuevamente. Por eso para los creyentes el futuro es con esperanza, porque creemos que Dios es el Dios que viene. Entonces cuando miramos el futuro, lo miramos con esperanza. Yo no sé cuántos de ustedes han trabajado estas dimensiones de qué significa el reino de Dios. Las imágenes que nos presenta la Biblia del reino de Dios, a través de los profetas o a través del Nuevo Testamento. Pero en muchas de estas películas habla de que ya no habrá sufrimiento, ya no habrá lloro. Él será como una fuente de agua que saciará nuestra hambre y nuestra sed. Y entonces empezamos a tener toda la imagen, si quieren o me lo permiten, la utopía del reino final. Y muchos dicen equivocadamente, pues si así va a estar el final, ¿para qué cuido ahorita? ¿Para qué cuido la creación si va a ser esto y el otro? No, mejor me espero, yo al final me dedico a cantar y a estar en la iglesia, a ser muy bonito, porque al final va a estar bien padre. No,
la imagen final nos da la película de hacia dónde debemos de trabajar. La imagen final del reino define nuestra agenda de vida, nuestra agenda de misión. Entonces, esta película final, esta utopía final del reino nos va marcando la agenda donde el pueblo de Dios debe invertir su tiempo. Amén. Vive la universidad con una mente cristiana, caminando con Jesús, sirviendo a Jesús y esperando a Jesús. ¿Cómo transformaría nuestra manera de hacer la misión? Caminar, trabajar y esperar. Recuerdo mucho a el papá de un chico que está aquí, que se llama Edgar Zamarrón, que cuando él empezaba a tener su grupo de estudio bíblico, no iba nadie. Solo iba ahí él y, en el mejor de los casos, una persona. Una sola persona. Y él se mantenía firme con esperanza, con esperanza, con esperanza. Dios, yo soy fiel. Algunas veces le tocaba dar el estudio a sí mismo. Se movía de lado. Él levantaba la ofrenda y sacaba y luego la recogía y hacía todo. No, en los grupos de compas no levantamos ofrenda. No. Bueno, sí se levantan ofrendas, mentira que no. Ya no sé qué digo, bueno. Así le pasaba a Edgar. Por un tiempo él iba, trataba de ser fiel. Señor, tú me trajiste aquí, yo quiero ser fiel. No iba nadie. Al tiempo, Dios empezó a mandar algunos, poquitos. Uno, otro. Llegaron a ser 3, 4, y se formó una célula. ¡Uy! ¡Ay, no! Edgar brincaba de alegría. Ya hay una célula en mecánica, en FIME. El futuro es mejor todavía. Hay esperanza. Y como nos decía Marlene, aquel fidelidad de 1 a 1, 1,5, Dios lo bendijo. Ese grupo de mecánica llegó a tener hasta 10 células. En el jardín se reunían más de 100 alumnos en el inicio del semestre. Yo no sé por qué la universidad no se empezó a mortificar, porque era una reunión muy masiva, muy grande. Pero ¿qué era lo hermoso? Que empezó con la fidelidad de uno. Alguien que caminó con Jesús, trabajó por Jesús y esperó siempre mejores cosas de Jesús. Veía el futuro con esperanza. Tal vez nosotros estamos trabajando duro ahorita y nadie viene. No te agüites. Sigue, persiste, sé sobrio. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es ser fiel a Dios. Hay misioneros que se dedican 8, 10 años y no ven más que el fruto de una conversión. ¿Y qué? ¿Ese misionero no fue fiel? No es cierto. Él fue el fiel al llamado del Señor. Me encantó que cantamos ahorita un canto africano. En esta dimensión de la muerte y del evangelio que predicamos, no debemos de olvidar que México, creer que México es el ombligo del mundo. Ni Monterrey, nada más no le digan a los regios. No es el ombligo del mundo. El reino de Dios no se parece a lo que está en Monterrey, no, nada que ver. Pero aunque ellos lo crean, el reino de Dios trasciende nuestras realidades culturales locales, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Es la familia global.
de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los lugares, de todos los tiempos. Y hoy en la mañana hemos sido ministrados por un hermano africano obediente al Señor, que compuso un canto de su experiencia de caminar con Jesús. ¡Qué bello! ¿Por qué? Porque entonces somos una familia global que unos a otros nos bendecimos. Y entonces desde tu lugar de misión, tú puedes estar bendiciendo sin darte cuenta a una familia, a un estudiante en otra parte del mundo, con tu fidelidad. México es muy bonito y lo queremos mucho, pero la realidad no se agota en México. Nuestro llamado y obediencia es en este contexto, en esta realidad, pero no se agota. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, van a ser obreros. Dios los va a llamar a ser obreros. Algunos, Dios los va a llamar al mundo académico, a la investigación, a ser profesores, a ser doctores. Muchos los van a llamar al mundo de la empresa, a la familia, a las misiones. Es muy probable que muchos vayan a tener que salir también de México, a otros lugares. Se los aseguro. Por trabajo, por misiones, por academia, por el reino, van a salir. Cuando estemos en esos nuevos lugares, Dios nos llama a hacer misión. Dios nos llama a predicar, a caminar con Jesús en un ambiente transcultural, a predicar en nuevas fronteras, en nuevas realidades, y esperar en Jesús. ¿Cómo Él se puede manifestar en esas otras realidades? El Señor les bendiga. Espero que el Señor les haya hablado de una manera especial en este tiempo, a través de los talleres devocionales y el tiempo de conversación. Me gustaría que cerraran sus ojos para cerrar orando y luego pasar al siguiente momento.